Buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la historia. Último encuentro del mes de enero, 28 de enero, programa grabado por cuestiones de temporada estival. Y bueno, ya se nos fue enero, se perdió el año, como diríamos, como diría un amigo. Pero bueno, vamos rápidamente con las efemérides de enero, que parece, como siempre digo, un mes donde no pasa nada y resulta que pasa de todo y pasó de todo. Y hoy tenemos para hoy un montón de cuestiones, una más interesante que la otra. Un 24 de enero de 1856 llegaron al puerto de Rosario la primera tanda de inmigrantes europeos destinados a una colonia, la famosa Colonia Esperanza, origen de la ciudad de Esperanza, la provincia de Santa Fe. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque nosotros ahora estamos acostumbrados, el nuestro es un país agrícola, sus principales exportaciones tienen que ver con los granos, pero no siempre esto fue así. Sabemos que somos un país compuesto en una gran proporción por inmigrantes de origen europeo, pero obviamente esto no siempre fue así. ¿Cuándo arranca toda esta historia de forma más o menos continua, más o menos planificada? Bueno, justamente en 1856. Ya se había dictado la Constitución de 1853, pero el país todavía no estaba completamente organizado. Recuerden que estaba la provincia de Buenos Aires o el Estado de Buenos Aires separado de la Confederación Argentina, una cuestión que se va a resolver unos años después, entre 1859 y 1860. Pero en 1856, un salteño, Aarón Castellanos, era el que había impulsado la idea de la inmigración. ¿Quién es este hombre, Aarón Castellanos, este salteño? Bueno, había nacido en el año 1800, o sea que ya era un hombre entrado en años. Había participado, había peleado junto a Martín Miguel de Güemes y posteriormente se dedicó a la actividad privada. Se exilió durante el gobierno de Rosas y a su caída fomentó la inmigración. Presentó varios proyectos de colonización y quien lo escuchó fue el gobernador de Santa Fe en ese momento, Domingo Crespo. En 1853 le llegó una propuesta de traer 1000 familias de agricultores en grupos de a 200 para establecerlos en un lugar que eligió el propio Crespo, cercano a la ciudad de Santa Fe. Finalmente no fue el originalmente seleccionado, lo llevaron más lejos, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, en lo que ese momento era todavía la línea de Fortines, por el lado del río Salado, el río Salado en Santa Fe, donde había un puesto militar, y donde estos primeros inmigrantes se vieron sometidos durante mucho tiempo a las vicisitudes de los conflictos o las amenazas de los indígenas locales, los mocovíes, los avipones, etcétera. Con la venia entonces del gobernador Crespo, Castellanos en 1854 viaja a Europa y empieza a hacer contacto con diversas empresas que se dedicaban a esta cuestión de la inmigración. Los primeros inmigrantes que va a traer Aarón Castellano eran de habla alemana y francesa, y originarios de los cantones suizos, alemanes y franceses. Partieron en un velero, el Kyle Bristol, llegaron al puerto de Buenos Aires, ahí tenían que subir a un vapor que los remontaba por el río Paraná hasta la ciudad de Santa Fe, y ahí se subían a carretas tiradas por bueyes que los llevaban hasta el lugar de la colonia Esperanza. Eran más o menos 50 días de viaje si todo andaba bien. Y por supuesto, a la llegada en cada uno de estos lugares y a desembarcarlos, este, por sus características, por sus vestimentas, etcétera, causaban extrañeza y asombro en los locales. Llegaron unas 100 familias, los primeros que llegaron fueron el 25 de enero de 1856. Tenían un intérprete porque ninguno hablaba castellano fluidamente. En febrero de 1856
Llegó otro buque con unas 400 personas y a fin del mismo mes otras 240. Para mayo de 1856 ya se habían reunido 500 hombres, 350 mujeres y 322 niños, algunos de ellos con algunas pocas herramientas de trabajo porque tenían muchas limitaciones por el peso de equipaje que podía traerse por, eh, por persona, obviamente. Castellanos adquirió palas, arados, ropa de trabajo, ropa para que las mujeres confeccionaran su propia ropa y a los niños, ¿eh? Los colonos tenían una dispensa de pagar impuestos durante los primeros 5 años y a los 5 años se les entregaba el título de propiedad y a partir de ese momento debían pagar los impuestos que se les impusiera. Por supuesto, como podemos imaginar, los comienzos de esta gente fueron durísimos. Llegaron en febrero y ya al primer invierno, este, padecieron falta de harina, no habían recibido todos los animales comprometidos, los arados que se habían suministrado eran de madera y no servían, no eran adecuados. Existía, como les dije anteriormente, la amenaza permanente de los mocovíes y avipones de la zona de la zona de Santa Fe, el norte de la provincia de Santa Fe. Había que trabajar con el arma sobre el hombro, hacer vigilancias, patrullajes, etcétera. La colonia original eran unas 30 hectáreas, un poco más de 30 hectáreas, 20 cuadras cuadradas, ¿eh? Se hicieron las primeras mensuras y en cada cuadra cuadrada se agrupaban 4 familias con un rancho en cada esquina donde se plantaba también un ombú para que proporcionara sombra y había sectores de tierras fiscales para el pastoreo de animales. Los ranchos eran básicos, 2 habitaciones de 4 por 4. Se le entregaba semillas, obviamente, para sembrar, 2 caballos, 2 bueyes, vacas y un toro para reproducir. Y la técnica era sembrar cereales, obviamente, hortalizas y alrededor árboles frutales. Y si la cosecha era buena, en los primeros 2 años, a partir de los primeros 2 años empezaba a devolver el dinero que se había suministrado con todos estos adminículos, con todas estas cosas que se les habían entregado, y si no, se les daba un año de gracia, es decir, si las cosechas no eran buenas o ocurrían algún tipo de cuestión. Todos estos inmigrantes tenían su propia religión y construyeron sus propias iglesias. Los franceses, los de habla francesa, eran mayoritariamente católicos y los de habla alemana eran mayoritariamente protestantes. Así que mantuvieron esas diferencias que traían del viejo continente y que incluso llegaban a ser, como diríamos hoy, una grieta insalvable. Difícil que una familia católica se vinculara con una familia protestante, ¿no es cierto? Así como los dramas de Shakespeare, las dos familias estaban enfrentadas si había algún enamoramiento o alguna intención de conformar familias mixtas en base a la religión. Em, Tanto es así que la calle central de Esperanza dividía hacia el este a los católicos, que eran más o menos unos 2/3 partes de todos los que habían venido, y hacia el oeste a los protestantes. La calle corría de norte a sur y al este estaban los católicos y al oeste estaban los protestantes. Aún estas diferencias que les comentaba recién, la verdad es que la ciudad y la colonia prosperó y se desarrolló sin mayores conflictos, lo que hizo que Esperanza fuera designada por la provincia de Santa Fe como capital provincial del diálogo y del encuentro ecuménico. Pensemos las guerras de religión que asolaron Europa por las diferencias entre católicos y protestantes. Recién en 1864, casi 10 años después, se abrió un camino directo a Santa Fe y se habilitó un servicio de diligencias que habilitó la comunicación
Y 20 años después, o sea, 20 años de la primera diligencia, en 1885 va a llegar el ferrocarril. En la Plaza San Martín, en esa avenida principal, la que corre de norte a sur, de Esperanza, se colocó a fines del siglo XIX, en 1892, la piedra fundamental del Monumento Nacional a la Agricultura, que fue inaugurado unos años después, en 1910. Es una escultura que representa a la diosa de la agricultura, la diosa griega, Ceres, ¿eh? que le ofrenda un manojo de espigas de trigo a la República, que está custodiada por José de San Martín. En 1944, el 8 de septiembre, que es el día de la creación oficial de la colonia, se estableció como el Día del Agricultor, porque es la fecha, como les dije, de fundación de la colonia. Y de esta manera, entonces, le damos un marco formal a esa Argentina que empezó a crearse a partir de ideas de personas como Aarón Castellanos, el involucramiento de gobernadores como Crespo, y miles de seres anónimos, en este caso suizos de habla francesa y alemana, pero que después se sumaron muchos más de otras tierras, ¿no es cierto? Vinieron polacos, rusos, sirio-libaneses, etcétera, etcétera. Y posteriormente, como todos sabemos, la gran inmigración italiana y española. Pero estos primeros agricultores dieron inicio a esta Argentina que hoy nos parece la Argentina de todos los días, la Argentina de los campos sembrados, la Argentina de los pueblos en cada rincón de las provincias, habitados por familias que siguen trabajando y con un gran apego a la tierra y a sus tradiciones, etcétera, etcétera. Así que en un 24 de enero de 1856, los primeros colonos dirigidos o destinados a la colonia Esperanza eh, dan inicio a esta aventura de la inmigración que ha marcado a nuestro país. Esto pasó un 24 y es algo para celebrar y es algo de lo que podemos enorgullecernos. Pero un 25 de enero, hace poquitos días, pero de 1997, ocurrió en nuestro país un hecho absolutamente lamentable que seguimos recordando sistemáticamente. Muchos de nosotros porque lo vivimos con mucha intensidad y atravesó nuestras vidas y atravesó la vida de todos los argentinos y atravesó la vida política, cultural, social de nuestro país. ¿M? Se cumplieron 29 años del crimen del periodista José Luis Cabeza, el fotógrafo gráfico. ¿M? Fue asesinado por sicarios contratados por empresario, no sé si convendría llamarlo de esa manera, empresario turbio, digamos, Alfredo Chabrán, que después se suicidó minutos antes de ser detenido, varios años después. ¿M? El homicidio de José Luis Cabezas se convirtió en una fecha en la cual familiares, amigos, colegas eh, y gente anónima lo recuerdan, ¿m? Y recuerdan su labor como reportero gráfico. Se realizan a lo ancho y a lo largo del país encuentros recordando esta nefasta fecha, ¿m? Y alzan obviamente la bandera de la libertad de expresión y la libertad de prensa. El que fue el compañero de José Luis Cabezas, Gabriel Michi, ¿m? Que trabajaba con él, hace poco manifestó, ¿m? Algo que yo comparto y que les voy a leer. Lo que ocurrió con José Luis generó un impacto único en la sociedad argentina. Nunca en la historia del mundo ocurrió algo como esto, que una sociedad entera se moviliza en defensa de un periodista. Efectivamente, eso es algo que
no tiene antecedentes, no tuvo antecedentes previo a el crimen. ¿Cómo fue la situación del crimen? Recordándola un poco brevemente. En ese momento José Luis trabajaba para la revista Noticias, era un fotógrafo, periodista de investigación, había estado trabajando en temas de corrupción, narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, y el 3 de marzo de 1996, la revista para la que trabajaba publica en tapa la primera foto de Chabrán, que era alguien del que se hablaba mucho como vinculado al poder político, como atrás de negocios turbios, entre comillas, y que se ocultaba del poder, no se ocultaba del poder, perdón, se ocultaba del periodismo, se negaba a aparecer en público, no se le conocía la cara. El que obtuvo la foto de Chabrán y lo mostró al gran público fue José Luis Cabezas y la revista Noticias. Y muchos sostienen, o así se cree, o así fue establecido, que esa fue un poco su sentencia de muerte. Su crimen ocurrió bastante después, casi un año después, en enero de 1997, en la localidad de Pinamar, provincia de Buenos Aires. Su cuerpo fue encontrado dentro de su auto con varios disparos y había sido prendido fuego, él y el auto. Como les dije, esto generó una gran movilización social y política transversal en la Argentina. Se realizaron manifestaciones y marchas en su memoria, se exigieron investigaciones y sanciones para los responsables de su muerte, y obviamente Chabrán, con sus vínculos, con sus redes, intentó postergar esto, eludir el accionar de la justicia, pero finalmente acorralado en el año 2000 se suicidó pocos minutos antes de que una delegación policial que lo había detectado donde estaba en la provincia de Entre Ríos lo arrestara. Aún así, la justicia argentina continuó investigando, procesó a otros involucrados, los sicarios que habían sido contratados, el grupo conocido como los Horneros, que fueron condenados. El año que viene se van a cumplir 30 años de este horrible crimen, un símbolo de la lucha por la libertad de expresión y la justicia que marcó a nuestro país. Así que seguramente el año que viene recordaremos con más fuerza que nunca a José Luis Cabeza y seguiremos batallando para que exista en nuestro país libertad de prensa y justicia. Vamos ahora al primer corte musical. Les cuento algo. En esta oportunidad vamos, así como la semana pasada hicimos un homenaje al folclore, esta semana vamos a poner los pies en Buenos Aires. Y obviamente vamos a ir con tango y del mejor. Vamos al primer tema y nos encontramos en unos minutos. Siempre igual es el camino que ilumina y dora el sol. Si parece que el destino más lo alarga para mi dolor, y este verde suelo donde crece el cardo, lejos toca el cielo, cerca de mi amor. Y de cuando en cuando un nido para que lo envidie yo. Vida mía, lejos más te quiero. Vida mía, piensa en mi regreso. Sé que el oro no tendrá tus besos, y es por eso que te quiero más, vida mía. Si hasta apuro el aliento, acercando el momento de acariciar felicidad.
sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Ya parece que la huella va perdiendo su color y saliendo las estrellas dan al cielo todo su esplendor y de poco a poco luces que titilan dan severo tono mientras huye el sol. De esas luces que yo veo, ella una la encendió. Vida mía, lejos más te quiero, vida mía. Piensa en mi regreso, sé que el oro no tendrá tus besos y es por eso que te quiero más, vida mía. Si hasta apuro el aliento, acercando el momento de acariciar felicidad, sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Bueno, lindo tanguito. Vamos a continuar con los recuerdos del mes de enero, ¿eh? Fíjense si pasarán cosas en enero, ese mes que solemos despreciar, que la Argentina entró en guerra un 26 de enero. Bueno, en realidad unos meses después, pero el anticipo de que íbamos a entrar en guerra fue el 26 de enero de 1944, día en el cual el gobierno argentino en ese momento rompe relaciones con las potencias del eje, Alemania y Japón. Ya Italia había sido, ya se había separado del eje, estaba en una situación distinta, obviamente durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es la historia esta? Bueno, todos sabemos que el 4 de junio de 1943, con la guerra ya bastante avanzada y con varias situaciones ya resueltas de la misma, se produce el golpe de Estado contra el golpe militar contra el gobierno de Ramón Castillo. El nuevo gobierno, el gobierno de facto, mantiene la neutralidad o no beligerancia que venía manteniendo el gobierno anterior, gobierno de la década infame, surgido del fraude, etcétera, etcétera. Pero recién, como les dije, el 26 de enero, entre el 4 de junio y el 26 de enero, pasaron varios meses, se rompen relaciones diplomáticas con el eje. Dice que el gobierno anuncia en un comunicado que hay una vasta red de espionaje, etcétera, etcétera, suspende todas las comunicaciones, suspende todo intercambio comercial con Alemania y Japón o territorios dominados por esas naciones, etcétera, etcétera. La realidad es que se supo obviamente posteriormente a través de documentos que fueron surgiendo a lo largo de los años. El gobierno que en ese momento encabezaba el gobierno de facto que encabezaba el general Ramírez, a los pocos días de asumir, había asumido el 4 de junio, el 28 de junio va a tener tratativas con la Alemania nazi e incluso le va a sugerir generar un nuevo frente este, en una alianza entre la Argentina, Chile y Paraguay, atacando a Brasil. Brasil ya se había sumado a la contienda a partir de un acuerdo entre Roosevelt y Getúlio Vargas, se había participado o estaba participando en la invasión de Italia, etcétera, etcétera. Y
Obviamente estas negociaciones secretas dan por tierra con la ficticia neutralidad o no beligerancia argentina. ¿M? Por supuesto, como suele ocurrir con esta gente un poco trasnochada, que se hace del poder, no tenía en cuenta estos elementos que acabábamos de mencionar. Uno, que desde 1943, o sea, desde principios de 1943, los Estados Unidos y Getúlio Vargas tenían un acuerdo. Los Estados Unidos estaban construyendo una base aérea en territorio brasileño. Brasil formó la famosa Fuerza Expedicionaria Brasileña con infantes y aviadores, etcétera, para entrar en la invasión del sur de Italia, cosa que efectivamente hicieron. Ya se había producido la derrota en Stalingrado, el ejército nazi había sido, el sexto ejército nazi había desaparecido por completo. Y al mismo tiempo las fuerzas aliadas en el Pacífico iban arrinconando lentamente, pero sin pausa, a la armada japonesa. Ya se había producido la batalla naval de Midway y Japón había perdido 4 portaaviones. Bueno, soñando con que Alemania todavía podía ganar la guerra, se envía ahí un agente secreto para tratar de negociar con Hitler. Este agente secreto lleva una carta de Ramírez a Hitler. Obviamente el agente es descubierto y detenido y confiesa sus propósitos y en virtud de esto se redobla toda la presión de los aliados sobre la Argentina. A principios de 1944 se rompen las relaciones este, entonces con la Alemania nazi y el sector pro-nazi del ejército considera esto una traición y eso es lo que aprovecha un miembro del gobierno Perón para sacarse de encima a Ramírez y va a asumir su sucesor, Farrell. Por supuesto, intentaron de que la ruptura con Alemania fuera en buenos términos, pero Alemania tenía otros problemas, ni siquiera lo consideró. Un año más tarde, o sea, estamos hablando de febrero, enero, febrero del 44, un año más tarde, febrero del 45, se hace la famosa conferencia de Yalta, y uno de los temas que se iban a tratar, aparte de la distribución del mundo de posguerra entre los aliados, esa reunión donde estuvieron Roosevelt, Stalin y Churchill, otro de los temas era la creación de las Naciones Unidas, que iba a suceder a la Liga de las Naciones. Era un nuevo órgano internacional que iba a plasmar las ideas de Roosevelt al respecto y que se iba a inaugurar en la conferencia de San Francisco que se iba a hacer a fines de 1945. El punto era ahí a quienes invitaban y a quienes no invitaban. Por supuesto, todos los que habían declarado la guerra a los países a las fuerzas del eje, todos los que habían sido naciones asociadas al esfuerzo bélico, todos los que habían roto eh, relaciones con, eh, con Alemania, con Japón, estaban invitados, ¿no es cierto? ¿Quiénes no estaban invitados? Unos pocos países latinoamericanos, entre los cuales obviamente estábamos nosotros. Eh, ya para entonces todos los países latinoamericanos habían retirado a sus embajadores de Buenos Aires, el aislamiento del país era notable. Gran Bretaña, que seguía comerciando con la Argentina y no quería perder, digamos, los suministros, se resistió, pero finalmente va también a retirar a su embajador. Pero el mensaje era claro, ¿cierto? Argentina se había hecho la sota, se había quedado afuera, estuvo esperando a ver qué papel desempeñar en la crisis mundial, en la crisis de la guerra, y no, digamos, no debía tener ningún premio, ¿correcto? El que va a interceder va a ser Roosevelt. Va a decir, no, esta gente es buena, tiene hombres equivocados en el poder,
pero yo creo que van a cumplir con los requisitos, le van a declarar la guerra. ¿M? Bueno, así fue que se siguió presionando a la Argentina. En febrero, el 21 de febrero de 1945, México convoca a todos los países de América Latina a analizar la situación, previendo la próxima derrota, la cercana derrota de Alemania. Se firmó el Acta de Chapultepec, estableciendo el pacto de solidaridad recíproca entre todos los países y se instó a la Argentina a que le declare la guerra al eje y que firme el acta de Chapultepec. Es decir, todos los países latinoamericanos le decían a la Argentina, declará la guerra y firmá el acta y dejate de jorobar. La Argentina obviamente no había sido invitada a la conferencia que se desarrolló en México, pero los países latinoamericanos firman una resolución diciéndole por favor, declarada la guerra al eje, firma el acta y sumate al club de los triunfadores. ¿M? 42 días antes de la caída de Berlín, el 27 de marzo, acuérdense que la cumbre de Yalta había sido el 21 de febrero, y la conferencia de países latinoamericanos unos días, unas semanas después. El 27 de marzo de 1945, Farrell le declara la guerra a las potencias del eje que estaban virtualmente derrotadas y también manifestó su interés en firmar el Acta de Chapultepec, hecho que ocurrió el 5 de abril de 1945. Y unos días después, el 10 de abril, todos los países, el Reino Unido, Francia, los Estados Unidos y todos los países latinoamericanos restauraron relaciones diplomáticas con Argentina. Es decir, la presión y el aislamiento habían dado resultados. Obviamente, al declararse la guerra, a fines de marzo, se dictaron distintos decretos, ¿no es cierto? Confiscación de bienes de los estados alemán y japonés, se declararon prisioneros de guerra a los tripulantes del acorazado Graf Spee, que estaban desde 1939 en el país, se los declaró prisioneros de guerra en 1945, se hicieron entrega de dos submarinos alemanes que habían llegado hasta nuestras costas, habían sido retenidos, se les entregaron esos submarinos a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Se internaron a los representantes diplomáticos de Alemania y Japón, una especie de prisión de lujo. Pero bueno, se habían dado los pasos necesarios y parece ser que íbamos a poder entrar finalmente a las Naciones Unidas, medio a los empujones, medio a los codazos, a último momento, pero entramos. Pero todavía teníamos alguna oposición, sobre todo de Stalin, ¿no es cierto? Que no les gustaba mucho a los argentinos y su comportamiento durante la guerra. Finalmente, el grupo de países latinoamericanos, que era numeroso, presionó para que ingresara a la Argentina, pero, perdón por la tos, la Unión Soviética intercambió, negoció ese ingreso de la Argentina a cambio del ingreso de países que estaban ya bajo su órbita, como la actual Ucrania, Bielorrusia o el gobierno comunista que se había establecido en Lublin. ¿M? Aún así, el día de que se vota la admisión o no de la Argentina, el 30 de abril de 1945, el mismo día que se suicidan Hitler y su esposa en el búnker de Berlín, la Unión Soviética, Grecia, Checoslovaquia y Yugoslavia se opusieron. No quisieron que Argentina formara parte. Y la delegación argentina, el primer representante argentino en las Naciones Unidas, cuando le tocó manifestarse, José Arce, dijo, el pueblo argentino ha conseguido siempre desenvolverse en las distintas épocas de su historia hasta nuestros días. Si alguna vez ha cometido errores, ha concluido por rectificarlos. Pero todo es nuestro y jamás admitiremos intervenciones extranjeras. Y así concluye esta efeméride, la ruptura de relaciones con las fuerzas del eje, la posterior entrada en conflicto en fines de marzo del 45 con Alemania y Japón,
Las consecuencias que tuvieron esos en el gobierno de facto, la salida de Ramírez, la llegada de Farrell y la ascensión a un lugar cada vez más preponderante de Perón, y el desbrozamiento, el desmalezamiento de los caminos que impedían que Argentina, que había estado en esta situación claramente ambigua durante todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial, se sumara a las Naciones Unidas junto al resto de las naciones latinoamericanas. Bien, concluimos con esta noticia, esta efeméride, y vamos a pasar a una que cuando la veamos tiene que ver con Buenos Aires, tiene que ver con estos recuerdos musicales, con esta música porteña que estamos pasando hoy, y que cuando veamos algunas cuestiones nos van a recordar vivencias muy actuales, muy cercanas, pese a que lo que vamos a recordar es la fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires, 1871. Todos escuchábamos, todos estudiábamos, todos sabemos por la escuela que en 1871 se declaró una epidemia de fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires. El presidente en ese momento era Sarmiento, Domingo Sarmiento. Al principio, y acá empiezan las similitudes con otras situaciones más actuales, las autoridades minimizaron, no quisieron admitirlo. El primer caso fue en realidad un 21 de enero, en la calle Cochabamba. Toda la familia Viñolo eh, había muerto. ¿M? Toda la familia Viñolo. Cuando llegaron los primeros miembros de la policía, dijeron esto es fiebre amarilla. Sin embargo, los certificados de defunción pusieron gastroenteritis, de todos juntos. Pero ya el 27 de enero, que es la fecha oficial en la cual se declara la epidemia, se da con la aparición de 3 muertos en San Telmo. Aún así, la vida normal de la ciudad parecía que no iba a cambiar. Se venían los carnavales, iba a haber aglomeraciones de gente, bailes callejeros. En la Casa de Gobierno, Sarmiento y su equipo ultimaban detalles para la primera exposición nacional que se iba a realizar en Córdoba, con todo el potencial de tecnológico, científico del país, como son estas exposiciones, ¿no es cierto? Algunos barcos que venían del norte, donde la epidemia ya se había declarado en Brasil e incluso en la provincia de Corrientes, eh, iban a ser sometidos a cuarentena, pero la situación se ponía tensa. ¿Por qué? E incluso en una ocasión un médico que fue al puerto y quiso evitar el desembarco de los pasajeros, se lo llevaron preso al médico, no a los pasajeros. ¿Por qué? Porque estos barcos que venían del norte traían los soldados que venían de combatir en la guerra de la Triple Alianza, que habían estado durante años en el frente de batalla y que traían la enfermedad. Ustedes saben que la fiebre amarilla la transmite, sabemos hoy, en ese momento no se sabía, el famoso mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue. Pero el mosquito tiene que picar a alguien que tenga la enfermedad en la sangre, entonces la incorpora el mosquito y después la traslada a otro ser humano sano. Los soldados que habían estado en la guerra, en las trincheras, en los campos de batalla, en contacto, traían la enfermedad y entonces se produce la transmisión en los centros urbanos. La transmisión en los centros urbanos es a través de portadores, ¿m? Y el mosquito pica al portador y luego la va transmitiendo. El pico, entonces, como le digo, se declara el 27 de marzo. El mayor número de muertos en un solo día fue el 13 de abril, 500 defunciones, 501 defunciones. Pensemos que en ese momento en la ciudad de Buenos Aires tenía 200.000 habitantes. ¿M? La salubridad de la ciudad de Buenos Aires en 1871 era nula, calles sin pavimentar, muy pocas adoquinadas,
Los terrenos baldíos se llenaban con basura, no existía prácticamente el servicio de agua corriente, la gente seguía consumiendo agua de aljibes, ¿eh? Muchas familias trabajadoras hacían sus labores en el puerto, vivían hacinados, en barracones, en la boca, etcétera. Y eso sumaba a la posibilidad, obviamente, de la transmisión de la enfermedad. Recién para el último día de carnaval, en febrero, se van a prohibir todos los bailes de disfraces, se van a cerrar las escuelas, la universidad, ¿eh? Va a empezar a difuminarse la enfermedad que estaba un poco concentrada en San Telmo y La Boca hacia otros barrios. El primer caso, por ejemplo, en Barracas apareció el 17 de febrero. Era de alguien que se había mudado de San Telmo, huyendo seguramente de la enfermedad. Los vecinos de Barraca destruyeron todo lo que, las posesiones de esa pobre persona. Impidieron también que se abriera un lazareto, es decir, una especie de sala de primeros auxilios, porque no querían que apestados, entre comillas, de otros barrios o del centro de la ciudad vinieran a Barracas, ¿no es cierto? El panorama en la ciudad empezó a ser desolador. Fíjense cómo empezamos a ver imágenes que nos suenan muy familiares, ¿eh? Obviamente la gente empezaba a dejar las viviendas, huía, abandonaban todo. ¿M? Se instalaron muchos en la zona norte, otros se fueron al campo. Obviamente, ¿qué sucedió? Apareció la famosa solidaridad argentina. Los alquileres subieron por las nubes. ¿Eh? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, en ese momento la ciudad obviamente no era autónoma, era jurisdicción del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y dijo que iba a habilitar alojamientos especiales fuera de la ciudad para las personas de pocos recursos. Muchos inmigrantes, a los cuales muchos veían como los que traían la enfermedad, de la cual se desconocía el origen, la transmisión, etcétera, directamente se embarcaron en los barcos y se fueron a otro lugar o se fueron del país, ¿eh? O una consecuencia de la fiebre amarilla fue el alto número de huérfanos que dejó, de niños sin familia, ¿no? Que tal era un tema que también el gobierno tenía que afrontar. Como les dije, el foco estuvo en San Telmo y La Boca. En La Boca, la fiebre amarilla fue implacable. El promedio de fallecimientos era de 30 muertos por día. Algunos, como no se sabía el origen, decían el problema es del riachuelo, las aguas del riachuelo, que ya eran pestilentes, producto de los desechos, de los saladeros que venían de la época de la colonia, ¿no es cierto? Y entonces en los opinólogos, que siempre los hubo, decían, ¿hasta cuándo vamos a respirar la podredumbre del río que está a espaldas de la ciudad, etcétera, etcétera? No tenía nada que ver el río, más allá de que estuviera sucio y fuera un asco. El río no tenía nada que ver, los inmigrantes no tenían nada que ver, lo que lo tenía que ver era una enfermedad que se transmite a través de un mosquito y las condiciones de hacinamiento y falta de higiene, etcétera, etcétera. Una ciudad de 200.000 habitantes que tenía solamente 160 médicos, que son los que se quedaron, porque muchos se fueron, ¿eh? El gobierno les pagaba para que hicieran lo que pudieran. Muchos de esos médicos que se quedaron fallecieron y algunos apellidos no suenan conocidos porque tienen que ver con la historia de la medicina en nuestro país, ¿eh? Francisco Muniz o Adolfo Argerich, ¿no es cierto? Murieron, se quedaron en la ciudad de Buenos Aires y murieron durante la epidemia de fiebre amarilla. El gobierno ya para mediados de marzo se tuvo que ir de la ciudad. Sarmiento, su vice, Adolfo Alsina, el gabinete, los senadores, los diputados, la Corte Suprema, y se fueron. La iglesia se quedó, pero no podía no podía hacer misas porque estaban prohibidos los encuentros multitudinarios. Sobre 292 curas hay 67 que van a fallecer durante la, la epidemia. Recién el 10 de abril se decreta feriado hasta fin de mes.
Obviamente, ya les dije, estaban prohibidas las fiestas religiosas, se cerraron las oficinas públicas, empezó a haber problemas de abastecimiento y continuaron las miserias humanas, ¿no es cierto? Una ciudad prácticamente despoblada, con muertos en las esquinas, los ladrones se disfrazaban de médicos y enfermeros y entraban y saqueaban las casas, incluso con, con gente aún moribunda, ¿eh? Aparecieron escribanos, entre comillas, que confeccionaban testamentos y escrituras para apropiarse de viviendas abandonadas. La policía tuvo que salir a poner candados a las viviendas, etcétera, etcétera. Había intentos ante el desconocimiento de qué hacemos, entonces se echaba a la calle a los infectados, se hacían fogatas para ahuyentar el mal o se quemaban sus pertenencias, todas cosas que, vistas a la distancia, claramente no producían ningún efecto en acabar con la epidemia. Un tema que marcó a la ciudad era qué hacer con los muertos. Más de 15.000 o alrededor de 15.000 personas murieron sobre las 200.000 que habitaban Buenos Aires. Existían 40 coches fúnebres a caballo, no daban abasto. ¿M? Se tuvieron que habilitar los carros que se usaban para recolectar la basura, ¿eh? E incluso los mateos, esos que no sé si todavía siguen funcionando en la zona de Palermo para pasear, se tuvieron que habilitar para eso. Y por supuesto también aumentaron de precio, que tenía que pagar el gobierno. Los carros entonces iban con cadáveres que iban a los cementerios y también iban con sábanas, ropa de cama y ropa de vestir de los que se quemaba todo. El fuego era lo que supuestamente nos iba a salvar. En ese momento funcionaba obviamente el cementerio de la Recoleta, pero que tenía un destino patricio, y el cementerio habitual donde la gente enterraba a sus deudos, a sus muertos, era el cementerio del Sud. Lo que hoy es el Parque Ameguino, los que viven en Parque Patricios lo conocen bien. Existe un monumento ahí que recuerda a las víctimas de la fiebre amarilla. Aproximadamente 10.000 víctimas de la fiebre amarilla fueron enterradas en ese cementerio. También morían los que fabricaban los ataúdes y además de que morían nos daban abasto. Así que muchos fallecidos eran simplemente envueltos en sábanas y lonas y se los dejaba en las esquinas hasta que eran retirados por los carros que los pasaban a aumentar. En el interín, como les dije, además de los robos de los falsos enfermeros y de los falsos escribanos, todo aumentaba. La gente compraba remedios aunque no tuvieran ningún efecto, pero los compraba igual. Y obviamente los farmacéuticos aumentaban los precios de los aumentos. Durante la fiebre amarilla aparece el cementerio que hoy todos conocemos, que sigue activo, que es el cementerio de La Chacarita. Va a colapsar el cementerio del sur, va a colapsar, entonces mientras se iba tratando de resolver este tema, se estableció en terrenos donde está actualmente el Parque Los Andes, no el cementerio, pegadito al cementerio está el Parque Los Andes. Ese fue el primer cementerio de la Chacarita y ahí se habilitó ante el colapso del, del cementerio del sur, donde está ahora el Parque Ameguino, se le pidió al Ferrocarril del Oeste que extendiera rápidamente una línea que iba desde el centro de la ciudad, más o menos desde Corrientes y Ecuador, hasta La Chacarita. Tenía dos paradas, una más o menos donde hoy está la calle Medrano y otra donde está Scalabrini Ortiz, que eran los puntos en donde recogían cuerpos. Se hizo en tiempo récord, serían más o menos 6 7 kilómetros sobre Corrientes. La famosa locomotora La Porteña cargaban los cuerpos, había un vagón al final con los deudos que acompañaban el tren de la muerte, como se lo bautizó, o el tranvía de la muerte, iba hasta el nuevo cementerio de la Chacarita. Ahí se inhumaron aproximadamente 3.500 personas, pero también había problemas para los enterramientos. No había en ese momento o no estaba habilitado y la gente no lo hacía, las cremaciones, no había gente para trabajar, para hacer las fosas, para enterrarlos, los, eh,
los ataúdes se iban apilando. ¿M? Pero bueno, finalmente eh, el último, el último fallecido por fiebre amarilla fue un español, un inmigrante, en el barrio de San Telmo, Pedro García, falleció el 24 de mayo, ya con la llegada de los fríos, del invierno, los mosquitos, la ciudad vacía. Eso, digamos, dio por tierra con la epidemia y concluyó, pero se llevó prácticamente al 7% de la población de la ciudad. ¿M? Y como vimos, este recuento breve que les hice nos recuerda muchas cosas que vimos no hace mucho tiempo con otra epidemia, no local, mundial, pero donde vimos las mismas miserias, las mismas improvisaciones, los mismos comportamientos. ¿Eh? Como que parece que nunca terminamos de aprender y como dice el refrán, somos los únicos capaces de chocar dos veces con la misma piedra. Vamos a otro tanguito y nos vemos al regreso. Esta ciudad está embrujada sin saber por el hechizo cautivante de volver. No sé si para bien, no sé si para mal, volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar, no puedo ser. Me reconozco en la costumbre de volver a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Bueno, se nos Llegué está al yendo el pasado programa. a Quiero punto terminar de con, les partir. conté una historia triste, una historia de, de, de desencuentros, vamos a decir así. Pero les quiero contar una que tiene que ver con el barrio de La Boca, ese barrio tan castigado durante la fiebre amarilla y que nos dio uno de los máximos exponentes de nuestro arte, que es nada más y nada menos que Benito Quinquela Martín, que nació en La Boca un 1 de marzo de 1890. Había sido abandonado en la casa de niños expósitos, le pusieron como fecha de nacimiento el 1 de marzo, no se sabía exactamente cuándo había sido, y él va a festejar ese día 1 de marzo como la fecha de su eh, nacimiento. A los 8 años, ya bastante grande, va a ser adoptado por el matrimonio Quinquela, Chinchela, escrito en Quinquela sería la traducción en italiano. Él después lo va a argentinizar, cansado de que le dijeran Chinchela, Chinchela, y lo puso onomatopéyicamente, lo escribió como Quinquela, lo cual le trajo algunos problemas cuando iba a Italia. Cuando iba a Italia leían Quinquela y le decían Quincuela. Pero bueno, no se puede con todo. Así que cursó unos pocos años de la escuela primaria en La Boca, siempre tuvo que trabajar con su padre en la carbonería, como estibador, ¿eh? Estuvo en contacto con el arte popular, eh, en el puerto, ¿eh? Mamó la arquitectura, el colorido de la arquitectura que todos conocemos de La Boca, estaba en contacto con artesanos, con talladores, gente de puerto que trabajaba en los barcos, etcétera, etcétera. La primera vez que agarró un pincel fue a los 14 años, en 1904, cuando participó de la campaña que llevó a Alfredo Palacios a ser el primer diputado socialista de América. Y después tuvo algunos conocimientos técnicos sobre arte, pero básicamente fue un autodidacta, ¿no es cierto? Lo cual le valió que durante mucho tiempo fuera un poco menospreciado. Apenas ganó unos pesos, los volcó siempre a su querido barrio de La Boca. A su querido barrio de La Boca, donde hizo donaciones, aportes y donde aún hoy es recordado con mucho cariño. En algún momento se encontró con
Este, Edgardo Vergara Leumann, ¿no es cierto? El famoso creador del ciclo televisivo Botica del Ángel, del museo de la Botica del Ángel, en los años ya, años 60, años 70 del siglo XX. Y en ese museo podemos ver una frase que dejó y que lo representa. El hombre en Buenos Aires nace y muere gris. Por eso yo le di color. Y si hay algo que caracteriza las obras de Quinquela Martín, son su trazo con espátula, abandonó el pincel, pintaba básicamente con espátula, y su colorido, que pusieron a la boca en el imaginario de todos los argentinos y de todo el mundo. Nos vamos con otro tanguito y nos vemos en otra cita con la historia ya en el mes de febrero. Sería fácil decir que no me importa, que hoy siga cada uno su camino, que no extraño los besos de tu boca y soy indiferente a tu destino. Sería fácil decir todo se olvida y recordar tu cuerpo junto al mío.